Hola mis amores, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy estaremos conociendo el manejo y control de la perla y vamos a conocer los productos que vamos a utilizar. Bien. Y estaremos necesitando nuestras limas. En este caso tenemos aquí una lima 100-120, 100-180, 240. 240 es una lima que nos sirve perfectamente para crear canales de adherencia porque es una lima totalmente suave. La voy a acercar para que la miren. Y con ella también en nuestra estructura podemos limar lo que son los laterales bajos o faldones. ¿Por qué? Porque esta es una lima que no tiene un grado tan abrasivo y así entonces no lastimamos la clienta en la piel. Ustedes saben que hay clientas que tienen las pieles un poco débiles, entonces con esta lima evitamos cortar o desgastar mucho la piel de la clienta. Con esta lima que es 100-180, miren que el lado 180 es un poco más suave, igual que la 240 también podemos con esta limar laterales bajos o por decir faldones, porque tampoco con esta lastimaríamos la clienta. La voy a acercar más para que la vean. Pero con el lado 100 de lo contrario no podemos. Este lado 100, por ejemplo, yo no recomiendo que abran canales de adherencia con él. ¿Por qué? Porque este lado, estos granos son demasiados abrasivos. Entonces, lo que podemos hacer es desgastar demasiado la uña de la clienta y lastimarlas también. O sea que con este lado, por favor, no se les ocurra abrir canales de adherencia porque es demasiado abrasivo. Aquí tenemos nuestra lima 100-120. Con el lado 120, que es este, podemos limar en superficie. Se puede trabajar en acrílico, acrigel, porque es un poquito menos abrasivo que el lado 100. Lo voy a voltear para que lo vean. Miren que el lado 100 es un poquito más fuerte. Entonces, en ese caso estaremos utilizando estas tres limas. Como ustedes sabrán, hay diferentes grados de lima, pero en este caso solamente estaremos utilizando estas para trabajar nuestras estructuras. Y lo siguiente que también estaremos utilizando son nuestros preparadores. Ustedes saben que los preparadores son indispensables, no se pueden quedar porque, como bien les dije en las anteriores clases, de los preparadores depende que nuestras estructuras sean duraderas. Y aquí tenemos nuestro Naipre, que es un deshidratador. Este nos funciona y nos sirve para quitar todas las impurezas e infecciones de las uñas, o sea, cuando ya se contaminan. Y tenemos nuestro Extra Bond o Super Bond. Con este creamos adherencia para que nuestros productos adhieran, para que nuestros productos peguen bien a la uña, ya sea la pintura de gel. La estaremos utilizando también para trabajar nuestras estructuras de acrílico y así no se levante, o sea, no hayan levantamientos prematuros. También tenemos aquí nuestra base, que también en muchos casos puede que la utilicemos, en otros no, pero también tendremos a mano nuestra base coat. Y algo que no se puede quedar es nuestro top coat, porque con esto creamos ya la finalidad de nuestras estructuras, nuestras pinturas de gel. Es como le dicen el finish, ya es el finalizador. Y por consiguiente se los voy a mostrar aquí en mi muestrario que utilizo para mis acrílicos. Se los voy a mostrar aquí porque no quiero como sugerirles una marca como tal, porque yo en lo personal soy multimarca. Yo trabajo con diferentes marcas, entonces aquí yo tengo los
polímeros indispensables que yo utilizo y que me gusta tenerlos cerca a mano para cuando los necesito. O sea, son como lo más básico que yo utilizo para trabajar en la mesa. Y aquí yo tengo mi acrílico clear. Siempre que vamos a utilizar nuestros polímeros, es bueno, mis amores, yo les recomiendo moverlo un poquito. Y que también sean de partículas totalmente finas, porque es bueno moverlo un poquito, el clear, o sea, el polímero, perdón, porque ustedes saben que los polímeros se asientan un poco, a veces le caen cositas así, entonces si lo movemos, ya entonces nos aseguramos de que esas partículas no vayan a la estructura cuando la vamos a trabajar. Aquí tenemos nuestro cover. Yo creo que el cover es lo que más nosotras como manicuristas utilizamos, porque ustedes saben que casi todas las estructuras llevan cover. Aquí también tengo el acrílico white, o sea, blanco. Me gusta tenerlo a la mano, como ya les dije hace un ratito, porque también el white es un polímero que también es indispensable, porque corre entre los polímeros básicos que nosotras siempre necesitamos tener a la mano y tener en la mesa. Entonces, siempre en mi muestrario me gusta tener acrílico white. Y por este lado también tengo lo que es el marshmallow. En este caso, este tiene pequeñas partículas de glitter. No sé si pueden percibirlas, pero tiene pequeñas partículas de glitter. Otros vienen sin glitter, pero en este caso me gustó utilizar este aquí, porque tampoco es que las partículas son tan gruesas como tal. Entonces, esas son también uno de los materiales que estaremos utilizando para trabajar nuestra estructura. Algo también que estaremos utilizando, se los voy a mostrar aquí mismo también, como les dije, para no mostrarle, es nuestro monómero. Yo lo había ya agregado aquí. Está totalmente limpio. Yo siempre trato de tener el poquito que solamente voy a utilizar. No les recomiendo, mis amores, guardar el acrílico líquido luego que ya lo utilizan por sus composiciones químicas. O sea, yo pienso que ya el acrílico, luego que lo utilizamos y lo guardamos, puede que ya no vaya a tener la misma función. Y otra cosa es que también acostumbro que si voy a utilizar un monómero de una marca, me gusta utilizar el polímero de la misma marca. ¿Por qué? Porque eso me da mayor seguridad y mejor manejo del producto a la hora de la aplicación. Lo siguiente también que estaremos necesitando, porque les quiero mostrar más adelante lo que es el manejo de la perla y la calibración de perlas, como también se dice, es nuestra plantilla. Esta plantilla está hecha con una hojita y está plastificada. El motivo por lo cual es recomendable que esté plastificada es porque así el acrílico no pega, o sea, no adhiere. Cuando lo decidamos retirar de la plantilla, lo podemos retirar al momento que ya queramos. Y por último, ya ustedes saben, esto es lo más indispensable, nuestro pincel. En mi caso, ya mi pincel ya yo tengo bastante tiempo con él, en realidad, pero sí lo he sabido cuidar bastante porque, se los voy a acercar, mi pincel está totalmente como nuevo. Yo lo cuido bastante, por lo cual también les recomiendo a ustedes que sean bastante cuidadosas con su pincel, porque en realidad estos pinceles son costosos. Si me preguntan, en realidad yo siempre recomiendo que ustedes utilicen pincel que sean 100% Kolinsky. ¿Por qué motivo? Porque así ustedes van a tener mejor manejo del producto.
porque si usted está trabajando con un pincel sintético o de fibras sintéticas, no va a tener esos resultados que espera tener con un pincel ya sea de Kolinsky. Entonces, es lo que más les recomiendo. También que si eres principiante, que tu pincel sea número 10 o número 8. En mi caso, ya por cuestiones personales mías, yo estoy utilizando un pincel número 14, pero se me facilita manejar el acrílico con él. Y otra cosa que también necesitamos tener a mano es el papel toalla. Siempre debemos de tener bastante papel toalla porque con este papel estaremos limpiando lo que es nuestro monómero y nuestro pincel. No puede ser cualquier papel, chicas. No pueden utilizar un papel de baño, una servilleta cualquiera. Debe ser un papel totalmente resistente que parezca como una toallita, ¿ven? Que sea totalmente fuerte. ¿Por qué motivo? Porque un papel de baño, una toalla, un papel muy fino, no les va a servir para eso. Entonces las partículas del acrílico se van a quedar dentro del pincel y tu pincel se puede dañar. Ok, chicas, aquí ya tengo colocada una toallita desechable, pero no vamos a trabajar encima de ella, sino es para que no penetre la mesa. Estaremos utilizando mi papel toalla bien dobladito y también estaremos necesitando nuestro set de monómeros y polímeros. Recuerden, chicas, que su DAPEN tiene que estar totalmente limpio, no tener monómero guardado, como les dije hace un ratito. Ya yo tenía este monómero aquí dentro porque lo agregué previamente antes de empezar el video, pero lo recomendable es que siempre su DAPEN esté limpio y que sea un DAPEN de cristal o un DAPEN que sea de color claro, porque así cuando su DAPEN se ensucie, también pueden utilizar uno de estos, cuando su DAPEN se ensucia con glitter u otros acrílicos, usted puede ver las partículas que tiene el monómero. Ok, chicas, lo siguiente que estaremos haciendo es hidratando nuestro pincel con un poquito de monómero. Recuerden que, como les dije anteriormente, ya yo tenía monómero en el envase, pero para poder trabajar la calibración o polimerización de la perla, necesito tener mi pincel totalmente hidratado. Entonces, con estos movimientos, yo voy a hidratar mi pincel. Recuerden hacerlo despacio, en una posición que el pincel esté totalmente acostado y plano, o sea, ya su forma adaptada. No pueden colocar el pincel para limpiarlo a 90 grados. O sea, me refiero a esto. Porque usted puede abrir su pincel y se podría dañar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo mi pincel totalmente hidratado para poder manejar mi perla de acrílico. Bien. Bien, chicas, entonces una vez hidratado nuestro pincel, vamos a empezar a trabajar nuestras perlas pequeñas. Las perlas pequeñas son indispensables. ¿Por qué? Porque con las perlas pequeñas nosotras podemos cubrir nuestra área de cutícula o sellar, y con esas perlas pequeñas nosotras trabajamos lo que son los parches. O sea, esos vasitos que se nos ven a veces en nuestras estructuras cuando le falta acrílico. Entonces, estas perlas pequeñas son indispensables para que nuestra estructura quede bien rellena. Entonces, lo primero que estaremos haciendo es, voy a echar un poquito para acá. Ok.
Lo primero es que si vamos a trabajar una perla pequeña, ya hidratado nuestro pincel, vamos a llevar nuestro pincel al monómero y solamente vamos a cargar la punta del pincel. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos una sola perla y vamos a colocar nuestro pincel en esta posición. Pueden ver. Voy a llevar un poquito más para acá. Vamos a trabajar a llevar nuestro pincel a esta posición. No a 90, porque si lo llevamos a 90 lo vamos a cargar demasiado. Y de la misma manera vamos a tomar nuestra perla a 90 grados de un solo lado del pincel. No vamos a agarrar nuestra perla como una cuchara. ¿Por qué motivo? Porque no vamos a poder lograr agarrar esa perla que queremos. Lo vamos a hacer. Ok, entonces llevo mi pincel en una posición de 45 grados. Recuerden que dijimos que solamente vamos a mojar la puntita del pincel. Mojo punta, descargo, tomo mi perla a 45 grados y esta es mi perla de acrílico. Miren qué chiquita. Estas perlas nos sirven para esos sellados de cutícula que queremos realizar. Llevo mi perla a la plantilla. Coloco y arreglo. Me salió bien pequeña. Bien, limpio exceso de mi pincel. Lo estaremos haciendo nuevamente. Mojo punta, descargo, tomo mi perla a 45 grados nuevamente y esta me salió un poquito más grandecita, pero está perfecta. Llevo a la plantilla en mi círculo pequeño. Recuerden que estamos trabajando una perla súper pequeña, por eso la voy a llevar a este círculo. Y así se trabaja nuestras perlas pequeñas. Bien, y ahora vamos a trabajar nuestra perla mediana. Nuestra perla mediana es muy importante porque con ellas podemos construir el cuerpo de la uña. Nos ayuda a formar el grosor central, que es muy necesario para la resistencia del acrílico. Y llevamos nuestro pincel, cargamos, tomamos nuestra perla a 45 grados. Se la voy a mostrar aquí. Miren qué bonita nuestra perla mediana. Ellas son muy importantes a la hora de la aplicación porque podemos lograr una aplicación más rápida y profesional. Es una perla común, es estándar en las uñas acrílicas, o sea que siempre va a ser necesaria. La estoy acotejando aquí en la plantilla y dejo secar. Lo haremos nuevamente. Cargo mi pincel hasta la mitad, descargo, tomo mi perla nuevamente y aquí tengo mi otra perla. Con esta perla podemos trabajar en una uña de un largo corto o mediano. Se pueden cubrir las áreas centrales de la uña. Al colocar nuestra perla mediana, debemos ubicarla en la zona de tensión o zona de estrés, llamado apex también, para dar estructura sin crear volumen excesivo en la cutícula. Bien, pero eso se los estaré explicando más adelante en una uñita de referencia que les estaré mostrando. ¿De acuerdo? Bien, ahora estaremos conociendo nuestras perlas grandes. Nuestras perlas grandes también son muy importantes porque con ellas podemos construir una uña más larga y reforzar el grosor del área de tensión.
Llevo mi pincel, cargo, tomo mi perla a 45 grados, aquí la tengo. Esta perla prácticamente tiene la misma función. La voy a cotejar un poquito aquí porque se me estaba secando muy rápido. Tiene la misma función que la perla mediana. Lo que pasa es que nos sirve para trabajar esas extensiones largas. Ganamos más tiempo a la hora de la aplicación. Acotejo mi perla acá. Bien. Entonces, nuevamente cargo mi pincel. Descargo un poco. Tomo mi perla grande nuevamente, 2 segundos. Y aquí tengo nuevamente mi perla grande. Voy a llevar al círculo grande. Arreglo mi perla. Y aquí tenemos nuestras perlas de acrílico. Estuvimos conociendo los 3 tamaños que normalmente utilizamos a la hora de la aplicación. Pero eso no es todo. A veces ustedes se preguntan por qué su perla de acrílico llega a la uña muy aguada, muy dura, etcétera. Entonces se les hace un poquito difícil de manejar. Eso pasa por las fases de polimerización que nuestra perla de acrílico pasa. ¿Qué es la polimerización? La polimerización es una reacción química que ocurre cuando el monómero y el líquido entran en contacto, donde ambos se unen y forman una masa suave que nosotras podemos moldear, o sea, la perla de acrílico, que fue estas que estuvimos conociendo aquí. ¿Qué pasa? Que nuestras perlas de acrílico pasan por 5 fases. La fase 1, que es la fase arenosa, tiene una consistencia similar a la arena, se las voy a estar mostrando. La fase 2, que es la fase filamentosa, tiene una consistencia pegajosa y esta se adhiere a nuestro pincel. Y está la fase 3, que es la fase plástica. Y es el momento donde nosotras llevamos esa perla de acrílico a la uña para poderla moldear, como bien yo hice aquí en la plantilla hace un momento. Y está la fase 4, esta es la fase elástica, donde comienza el proceso de endurecimiento de nuestra perla de acrílico. Y está la fase 5, que es la fase rígida, donde ya nuestro acrílico endurece por completo, que no podemos moldear ya con nuestro pincel, porque ya nuestra perla llegó a la fase donde ya tenemos que empezar a trabajar por dar forma a nuestra estructura. Bien, entonces aquí vamos a conocer y a ver esas fases de nuestras perlas de acrílico. Ok, entonces voy a mojar mi pincel. Lo voy a hacer rapidito para podérselos enfocar. Tomo mi perla y no sé si ven que la perla de acrílico se ve como grumosa. Esta es la fase 1. Entonces, esa es la fase donde nuestra perla es similar a la arena y no podemos llevarla a nuestra estructura porque esa fase va entrando en proceso de polimerización que está todavía un poco seca, o sea, está haciendo contacto el polímero con el monómero. Vamos a conocer esa fase 2 de nuestra perla, que es la fase filamentosa, la fase ya pegajosa. Llevo mi pincel al monómero, tomo mi perla de acrílico, está pasando por su fase 1 y en segundos mi perla va tomando esa consistencia pegajosa que se adhiere a mi pincel. Voy a llevar aquí a la servilleta. Bien,
Ahora vamos con la fase 3 de nuestra perla, la fase plástica. Llevo mi pincel al monómero, tomo mi perla, voy a limpiar aquí porque esta no me quedó muy bien. Ok. Tomo mi perla a 45 grados. Aquí va la perla pasando por la fase 1, que es la arenosa, fase filamentosa, y por aquí ya la perla entró a lo que es la fase 3, la fase plástica, ya cuando nuestra perla de acrílico se pone un poco brillosa. Y ahí nuestra perla está preparada para llevar a nuestra estructura y poder difuminar con ella. Ya en la fase 4, como bien les expliqué, nuestra perla de acrílico comienza a endurecerse. No podemos dejar que para llevar nuestra perla de acrílico a la estructura llegue a la fase 4 porque no vamos a poder hacer nada con ella. Bien. Bien, chicas, aquí tengo mi uñita de referencia y en ella lo voy a acercar un poquito. Ok. En ella les quiero explicar de qué forma yo aplico mis perlas de acrílico a la hora de realizar mis estructuras. Recuerden que cada manicurista trabaja a su manera, bien. O sea que debemos de respetar la forma de cada quien a la hora de trabajar. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es en mi zona de estrés montar mi primera perla. Voy a llevar mi primera perla. Recuerden que la zona de estrés está entre lo que es el borde libre y la zona superior, zona de cutícula. Y con el cuerpo de mi pincel a toques suaves, yo voy llevando hacia los laterales y hacia el borde libre suavemente mi estructura y acotejando de una forma que mi estructura no pierda esa forma que ya yo había dado. Luego, en la zona superior, a unos pocos milímetros del área de cutícula, estaremos llevando nuestra próxima perla. Recuerden que a veces nuestras estructuras nos piden más de 3 perlas, ¿ok? Para que no se estresen con esa parte. Llevo entonces a mi zona superior otra perla de acrílico. Voy llevando, ok, la llevo aquí y con el cuerpo de mi pincel lo voy a alejar un poquito que se me acercó. Llevo mi perla y con el cuerpo de mi pincel voy llevando esa perla hacia el borde libre. Voy a tomar este color, unificándola con la perla que ya yo había llevado anteriormente. Luego tomo otra perla pequeña, las llamadas parchis, y con ella perfecciono esa área de cutícula sin ensuciar el dedo de la clienta, con bastante cuidado de que mi uñita no pierda la forma que ya yo le había dado anteriormente. Bien, chicas, aquí ya yo tenía mi uñita previamente preparada para empezar la aplicación de acrílico. Y lo primero que vamos a hacer es montar nuestra primera perla mediana en nuestra zona de tensión que está entre el área de cutícula y el borde libre. Bien, la vamos a posicionar para llevarla hacia adelante. Ok, entonces tomo mi perla, bien,
tomo una perla más pequeña y la llevo hacia el área de cutícula, llevo a los laterales y con mi pincel a 45 grados y el cuerpo del pincel voy llevando esa perla hacia adelante. Estaremos utilizando otra perla pequeña, las llamadas parches, para sellar y perfeccionar esa área de cutícula. Limpio exceso, barro, doy forma. Perfecciono. Y aquí tengo mi estructura. Ok, repetimos. Llevo mi perla mediana, voy llevando hacia los laterales y con el cuerpo de mi pincel arrastro suavemente esa perla. Si se dan cuenta, no tengo residuos de acrílico en mi servilleta, o sea que no estoy arrastrando esa perla con fuerza porque no me la puedo llevar. Bien. Estaremos reforzando nuestro borde libre. Llevo una perla pequeña. Con mi pincel a 45 grados, barro hacia atrás, llevando hacia los laterales. Y a pequeños toquecitos voy posicionando y arreglando mi perla para que mi estructura no pierda forma. Llevo otra perla mediana hasta el área de cutícula, llevo hacia los laterales y termino de rellenar. Con la puntita de mi pincel perfecciono y mantengo mi estructura intacta para que no pierda forma. Voy a llevar esta pequeñita aquí detrás. Y ahí tengo mi estructura rellena. Miren que no les hace falta nada en la zona de tensión. ¿Qué es esto? Bien. Y listo, chicas. Practiquen mucho y nos vemos en la próxima clase. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar desde donde me ven. Bye.